Por la gracia de Dios, esta semana pude estar en Cusco con mi familia. Amén. Y yo soy de Cusco. Y si tú crees que soy tímido porque soy de Cusco, quizás no estás muy equivocado. Porque yo no solo soy de Cusco, sino que un tiempo en mi vida, por casi un año quizás, cuando era bien pequeñito, ¿no? En el Paleolítico. Yo, junto con mi esposa, con Carol, mi mamá y mi hermano, nos dio de la nada visitar el pueblo de mi papá, que se llama Paucartambo. Es un pueblo más pequeño que Cusco, imagínate. Tal vez es más chiquito que tu barrio. Sí. Hay menos personas que tu barrio. Pero, por casualidades del destino, nosotros, cuando yo era pequeño, mi papá nos llevó no a ese pueblo, sino a un pueblo aún más pequeño. ¡Wow! Vamos, ingenio. Que hoy en día tiene más o menos 8,000 habitantes. En esa época que yo estaba, quizás eran, no sé, 5,000, 6,000. Y cuando yo pienso, wow, yo salí de ahí, Carol me dijo, ¿cómo saliste de aquí? Corriendo no fue, ¿no? Porque ¿a qué fueron mi familia? No fue a vender pan. Entonces ellos tenían un horno, mi papá y mi mamá, y ellos vendían pan, imagínate. Entonces, hoy en día yo sería tal vez solo un panadero. O solo tendría un campo. No, ni me imaginaría conocer a los discípulos en Lima. Entonces, quizás por eso soy tímido, ¿no? Crecí con 5,000 personas. Cuando llegué a la ciudad grande era wow, Y cuando tú comienzas a conocer la vida de una persona, comienzas a entender un poquito más de sus comportamientos. Cuando vas a su casa, tú te das cuenta, por eso es así. Cuando conoces a su mamá, a su papá, por eso está haciendo esto. Cuando conoces a sus hermanos, en el matrimonio es increíble eso. Cuando Carol pasa tiempo en mi casa, después que pasamos un tiempo en mi casa, ella me dice, por eso haces esas cosas. Y cuando yo voy a su casa en Brasil, no le digo eso, pero yo me doy cuenta de cosas que hace, ¿no? Y esa vida es la que muchas veces ha moldeado tu carácter. Sí. Es la que ha moldeado tu comportamiento. Es la que hoy incluso puede traer felicidades de tiempos de añoranza, pero también puede traer traumas. Sí. Puede traer tiempos difíciles. Lidiar con cosas difíciles. Entonces yo soy el hijo mayor. ¿Cuáles son los traumas de un hijo mayor? Normalmente es alguien independiente. Entonces, ese soy yo, independiente. ¿Por qué? Porque él no puede pedir ayuda a nadie. Porque a él le van a pedir todos ayuda. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, normalmente el hijo mayor es así, es un poco independiente, más frío. El hijo mayor es el que no ha recibido todo el cariño, es el último, ¿no? El último es el más consentido. Hay algunos ya se están identificando. Pero tengo que ser abierto, familia. Tal vez yo soy el más consentido de mis 4 hermanos. No sé si porque me fui. ¿Sabes? Entonces ahí ya me ven poco tiempo, entonces ahí me dan todo el cariño. Pero Carol nota eso. Mi mamá parece que está recibiendo a un rey. Si fuese por mi mamá, ella me envolvería, creo, en algo y... Hasta mi hermano mayor me reclama de eso. Wow, tú eres el más... mi hermano menor, perdón. El último, él me reclama de eso. Se supone que él debería ser el más mimado. Para mí él es el más mimado. Pero mi mamá es una mamá peruana. Es la mamá que no te deja salir si no has comido. Que, pero pobre mi hijo, no sé qué. Amén. Justin... Y por la gracia de Dios, mira de dónde Dios me sacó, de una ciudad de menos de 8,000 habitantes. Dios me llevó a un país con más de 200 millones de habitantes, a Brasil. Y por la gracia de Dios en Brasil, yo ni siquiera fui a Brasil
a buscar a Dios. Yo solo fui a buscar títulos. Yo solo fui a buscar diplomas. Y por la gracia de Dios pude conocer su palabra. Por la gracia de Dios yo nunca había enamorado en mi vida. Y conocí el amor de mi vida en el reino de Dios. Cuando yo escuché eso en el reino, wow, hay enamoramientos puros, hay noviazgos puros, hay matrimonios en que la infidelidad no es un tema. Yo dije, wow, eso es Disney. Eso es una película. Pero cuando conocí matrimonios que de verdad estaban más preocupados en amar a Dios que en pensar si voy a ser infiel o no. Cuando conocí a personas que desde chiquititos, no, chiquititos digo espiritualmente, no niños, comenzaban a enamorar de forma pura. Sí. Yo dije, wow, esto es real. Pero cuando yo viví eso junto con mi querida esposa, y un día poder decir que mi primer beso con Carol fue en el altar, eso solo es por Dios. Sí. Mira de dónde Dios me sacó, lo que Dios hizo en mi vida. Y después yo dije, wow, amén, por más que soy discípulo, yo no quiero vivir en América Latina. Yo tengo que vivir en Europa, tengo que vivir en otro lugar. Pero Dios cambió mi mente. Y Dios me hizo ver poco a poco que el lugar que amo es América Latina, amén. Y aún más específico, hoy amo Lima, Perú, amén. Físicamente, yo preferiría estar en Cusco. Yo preferiría estar con mi familia. Yo preferiría estar en una ciudad más tranquila. No hay claxon. ¿Me entiendes? Comida más natural. Pero espiritualmente yo amo Lima. Para mí es la mejor ciudad en la que puedo vivir. Hasta que Dios me saque de aquí. Amén. Si me saca. Sí. Entonces, Dios es tan bueno que yo nunca en mi vida imaginé liderar una iglesia. Yo ni siquiera quería hablar sobre Dios. Nunca me imaginé estar aquí al frente hablando sobre... Yo podría estar hablando de otras cosas. Pero es Dios el que produjo en mí ese cambio. Es Dios que puso en mí esos deseos, esos sueños que nunca en mi vida hubiera imaginado. Pero hoy puedo hablar de su palabra. Hoy soy feliz hablando de su palabra. Hoy no tengo esos vacíos que tenía. Vacíos existenciales, traumas familiares, tantas cosas en las que pasé. Hoy tengo la palabra de Dios. Y a mí me encantó escuchar el testimonio de nuestros queridos hermanos Justin y Daniela. Amén. Cuando tú los escuchas, tú entiendes, wow, Dios es un Dios poderoso. Dios puede cambiar cualquier corazón. Y ese es el poder de un testimonio. El poder de un testimonio de alguien que salió de la nada y hoy está con Dios. Y ese es el título de nuestra clase. El poder de tu testimonio. Para ello vamos a Hechos 22. Vamos a continuar con nuestra serie de Hechos. Amén. Y vamos a ver el testimonio de un hombre increíble. El testimonio de nuestro querido hermano Pablo. Amén. Hermano Pablo. Y hay una palabra, o por lo menos la raíz, que se repite 4 veces, que es testimonio. Fíjate en el versículo 5, dice, y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. ¿Qué es atestiguar? Es dar testimonio. Versículo 15, tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Testigo, que tiene como raíz dar testimonio. ¿Quién es testigo? El que da testimonio. Sí. Versículo 18. Y vi al Señor que me hablaba, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí.
Nuevamente vemos la palabra testimonio. Y finalmente, versículo 30, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Nuevamente vemos la palabra testigo, que tiene como raíz dar testimonio. Sí. Entonces, en un mismo capítulo vemos 4 veces el hecho de dar testimonio. Y por eso tenemos 4 puntos en nuestra clase de hoy. Amén. Entonces vamos a Hechos 22, versículo 1. Entonces, si crees que estoy muy exacto porque he estudiado computación, tienes razón, bro. Amén. Entonces, en el anterior capítulo nosotros vimos que Pablo estaba decidido ¿a qué? ¿A ir a dónde? ¿A San Juan? No. Pablo estaba decidido a ir al lugar donde lo iban a matar. Sí, es verdad. ¿Dónde estarías decidido aquí por más que te maten? Aún así vas a esa ciudad. Pablo estaba decidido, por más que iba a enfrentar persecución. ¿Y quiénes se le opusieron a Pablo, recuerdas? Los discípulos. Los propios discípulos. Es verdad. Los propios discípulos le rogaban, le imploraban, le decían: Pablo, no hagas eso, es una locura. Hasta un profeta, Ágabo, le dijo, tomó su correa, ¿recuerdas? Y le dijo: así te van a amarrar, así te van a azotar. Pero a mí me encanta la respuesta de Pablo. ¿Cuál fue el corazón de Pablo? ¿Qué es lo que Pablo dijo? No estoy dispuesto a que solo me azoten y me encarcelen. Estoy dispuesto a morir. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la obsesión de Pablo? Predicar el mensaje de Dios. ¿Cuál era la obsesión de Pablo? Pasar por la misma copa que Jesús pasó. La copa de la cruz. Y él quería hacer eso para hacer a Dios más conocido. Y vamos a ver qué hizo en Hechos 22 ahora. Hechos 22, versículo 1. Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Te imagínate que Pablo había sido encarcelado injustamente. Y Pablo pidió para dar su defensa. Y lo hizo en arameo, ¿recuerdas? Sí. Antes él estaba hablando en griego, después arameo. Él podía cambiar el idioma así, de la nada. Y cuando él dice, en la versión original en griego, dice: escuchen ahora mi defensa, él también se refiere a la palabra apología. Escuchen mi apología. ¿Y qué es la apología? Es el explicar el por qué haces lo que haces. Entonces la teología es el qué, es el estudio de Dios. Y la apologética, ¿ya has escuchado esa palabra? Apologética, es decir, el por qué haces lo que haces. ¿Se entiende? Entonces, aquí Pablo, imagínate, no tenía tiempo para preparar un sermón. No tenía tiempo. Chicos, disculpen, voy a preguntar en ChatGPT qué les puedo decir. O le voy a preguntar a mi discipulador cómo te respondo. Voy a pedir consejo. No, Pablo simplemente tuvo que dar su defensa ese rato. Wow. ¿Estás preparado para decir el por qué eres un discípulo en este instante? Wow. Si termina el sermón y alguien te dice: ahora, ese rato, puedes compartir la cruz de Cristo, ¿estarías preparado? Wow. ¿O necesitas una semana de preparación? Wow. ¿O necesitas que orar, ayunar? Aquí Pablo no tenía tiempo. Sí. Y por eso, fíjate lo que Pablo decía. Él dice sus convicciones, versículo 2. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco.
y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Pablo comienza su apología, comienza su defensa hablando sobre su vida, de quién él era. Pablo era el principal perseguidor de la iglesia. Y Pablo no solo perseguía con mensajes en internet. Pablo no perseguía con indiferencia, burlándose de los discípulos. Pablo perseguía a los discípulos ¿cómo? Incluso era capaz de pedir cartas de extradición, o sea, de ir de ciudad en ciudad para mandar a castigar a los discípulos. Wow. Pablo estaba aquí compartiendo su vida, de quién él era. Y ese es el primer punto. Da testimonio sobre tu vida. Vamos. Imagínate, Pablo está rodeado de personas que quieren matarlo. Estaba con judíos que habían mandado a crucificar ¿a quién? A Cristo. Pero él no se amilanó. Él no se dejó llevar por esas amenazas o por ese miedo de lo que ellos habían hecho o de lo que él mismo había hecho antes. Aún así, él fue abierto en cómo fue su vida. Y eso es lo impactante de ser abierto sobre tu vida, porque eso conecta con las personas. Cuando tú recuerdas de dónde Dios te sacó, primero eso te conecta contigo mismo. Porque a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Había pensado, no, pero ya soy bueno lo suficiente. No, pero es que yo no hago lo que esos otros hacen. Y comienzas a pensar, no, pero yo ya estoy bien espiritualmente. Pero cuando te recuerdas de dónde Dios te sacó, no hay otra respuesta sino la gratitud. Cuando recuerdas de dónde Dios te sacó, no te queda otra que decir, gracias Dios. Pero cuando no solo recuerdas de dónde Dios te sacó, sino que compartes eso con otras personas, eso puede conectar con otros. Wow. Eso es lo que Pablo tenía como convicción. Si tú te fijas en 1 Tesalonicenses 2, versículo 8. ¿Cuál era la convicción de Pablo? 1 Tesalonicenses 2, versículo 8. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. ¿Tú podrías ser capaz de decir eso? Tanto llegué a quererte que compartí contigo mi vida. Los discípulos aquí, tus mejores amigos, ¿conocen detalles de tu vida? Tanto has llegado a quererlos que has sido capaz de ser abierto con eso. Yo creo que algo que me conectó mucho con la iglesia, sin duda alguna, fue el retiro. El retiro para mí también fue como Dani dijo, un poco una resurrección espiritual, ¿no? Fueron 3 días ahí, primer día, segundo día, tercer día. Y como yo fui abierto con prácticamente la mayoría, pero para los que no estaban, a mí me estaba costando amar la iglesia. Yo no veía el mismo amor que yo tenía cuando llegué al inicio del año pasado, hace 1 año y 3 meses aproximadamente. Sí, yo sentía que ya estaba un poco más cansado. Pero cuando pude ser abierto con mi vida, yo sentí que eso me conectó. Wow. Sí. Pero a mí me costó. Yo no quería hablar de eso. Y como dije ese instante, yo no quería hablar de mi vida. La última cosa que quiero hablar es de mi vida. Y justo ayer estaba con mi abuela viendo una serie que ella ve. Imagínate, mi abuela va a cumplir 94 años el miércoles. Y yo veía series con mi abuela. Entonces, imagínate lo que yo veía. Por eso Carol dice que tengo más de 100 años mentalmente, creo. No. Por eso a mí yo me identifico con escritores de 1800, ¿se entiende? Sí, ya, amén. Y ella estaba viendo una serie, no sé si alguien conoce eso, Bonanza, que es de vaqueros, ¿sí? A algunos les gusta.
Y fue increíble. Y hay una parte, hay un episodio donde llega Charles Dickens en Bonanza, en Virginia City. Esa es la ciudad. Charles Dickens, ¿alguien ya ha escuchado? Oliver Twist. Oliver Twist es creación de Charles Dickens. Y este hombre llegó a esa ciudad y él creía, wow, todo el mundo me va a amar, todo el mundo va a respetar mi obra. Y todo el mundo conocía su obra, pero porque la habían pirateado. Wow. Y eso lo indignó tanto, a él lo indignó tanto, ya no quiero que nadie sepa mi obra. Y él comenzó a sentirse así y comenzó a actuar de forma arrogante. Y todas las personas pensaban, wow, pero él es arrogante, ¿por qué no quiere compartir lo que hizo? Pero, ¿por qué se porta así? ¿Por qué se cree intelectual, se cree el más sabio? Y lo mandaron a la cárcel, le tendieron una trampa, y después de ello, él pudo ser abierto con su vida. Que él había desde niño prácticamente vivido casi como huérfano. Sus creaciones, sus obras literarias eran de muchos traumas que él había pasado en la vida. Y le costaba ver que las personas pirateasen lo que a él le había costado su vida. Y él incluso dio el ejemplo. ¿A ti te gustaría? Mira lo que tu papá construyó, esta hacienda. ¿Te gustaría? ¿Qué le costó a tu papá su vida? ¿Te gustaría que otros entren de la nada y comiencen a habitar en ella? No, claro que no. Sí. Pero cuando él fue abierto con su vida, eso pudo conectar con ese pueblo. Entonces, cuando somos abiertos con nuestra vida y no solo actuamos por actuar de forma correcta, eso puede conectar unos con los otros. Sí, muy cierto. Es verdad. En el discipulado, ¿cuánto realmente la persona que te discipula te conoce? Wow, César. ¿Cuánto has sido vulnerable en tu discipulado? Muy bueno. ¿Cuánto eres vulnerable cuando estudias la Biblia con otras personas? Wow. Yo ya he visto charlas bíblicas en que el líder hace una pregunta. Pero ¿por qué creen ustedes que las personas buscan relaciones? Y hay discípulos que levantan la mano y dicen, yo quiero ser primero. Okay. Porque en el mundo las personas quieren llenar un vacío y buscan relaciones impuras. Y parece que nunca fuiste una de ellas. Parece que eres wow, ya sobrepasaste la virtud. Tú eres wow. Soy yo y las personas. Y muchas veces nuestra habla como discípulos parece nosotros y las personas. Y en las charlas bíblicas siempre tienes la respuesta correcta. Pero ¿cuánto realmente compartes sobre tu vida? Yo era esa persona que buscaba relaciones impuras. Yo era esa persona que buscaba llenar vacíos en mí. Cuando tú eres abierto sobre eso, las personas, ¡wow! No es un robot. Sí. No es solo alguien que da respuestas rápidas y correctas. Es alguien que realmente pasó por lo que yo estoy pasando. Sí. Y se pueden conectar contigo. Pero cuando dices las personas en el mundo, tú eres extraterrestre. Y nadie se conecta contigo. Entonces, es necesario compartir tu testimonio comenzando por tu vida. Muy bueno. Muy bueno, bro. ¿Cuánto eres abierto en un estudio de confesión? Yo recuerdo una vez que fui abierto en un estudio de confesión y yo busco ser lo más vulnerable. ¿Por qué? Porque no quiero que la otra persona confiese cosas rasas, confiese cosas superficiales. Sí. Y una vez yo fui tan abierto con un hombre que él me dijo, ¡wow! ¿Tú no tienes papá y mamá que te guían? Y me dio vergüenza. Yo digo, wow, soy tan terrible. Y me entiendes, y eran pecados de universitario. Y cuando yo fui abierto con ello, ¿pero por qué? Y este hombre no continuó estudiando la Biblia, porque él era demasiado religioso. Y él creía que ya era justo. Y mi vida de plagiar para él era wow. Yo plagié 2 veces en mi vida. Y para él era wow. Yo vivía en impureza y para él era wow, ¿cómo puedes hacer eso? Pero él tenía miedo de confesar ello. Sí.
Porque después él confesó y ya no le dolía tanto. Wow. A ese punto necesitamos compartir nuestra vida. Compartir nuestra vida, nuestras debilidades. Incluso quizás hoy cargas debilidades, pero esas no te definen más. Amén. Vamos. Discipulado, sé abierto, sé vulnerable. Cuando estudias la Biblia con alguien, sé abierto con tu vida y no juzgues a la otra persona. Ese fue el ejemplo de Pablo. Pablo no comenzó a predicarles el plan de salvación a estos judíos. Pablo no comenzó a decirles, están equivocados todos ustedes, yo estoy correcto. Pablo comenzó hablando de quién él fue y de dónde Dios lo sacó. Continuamos leyendo versículo 6. Vamos, Waldir, dale. Dale. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me contestó él, los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Imagínate la experiencia que tuvo Pablo. Pablo estaba yendo no a buscar a Dios a otra ciudad. ¿Recuerdas? Pablo estaba yendo a castigar a los discípulos. Y de la nada se le aparece una luz. Y de la luz dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Jesús sabe cuál era tu nombre antes de que llegues al reino. Amén. Vamos. Y después le dice, ¿pero quién eres tú? Soy Jesús de Nazaret. Y dice que solo él percibió esa voz. Nadie más percibió esa voz a su alrededor. Y después se quedó ciego. Y fue hasta Damasco para que le explicasen lo que habría de hacer. Sí. Pero esto es un milagro. Sí. Dime si no es un milagro lo que sucedió ahora en la vida de Pablo. Es verdad. Pablo no estaba planeando eso, Pablo no estaba calculando eso, Pablo no estaba orando para que caiga un milagro, para que le dé una señal. No. Y ese es el poder de un milagro. Sí. Un milagro es de la nada. Un milagro es así. Un milagro es algo inexplicable. Y por eso el segundo punto es da testimonio sobre tus milagros. Vamos. Imagínate eso. Que todos estén presentes, pero solo él haya escuchado la voz de Jesús. Wow. Y quizás ha pasado eso en tu vida. Dime si tu conversión no es un milagro. No fue de la nada, escuchaste una voz que te dijo, Raúl, estudia la Biblia. Una voz así que apareció de la nada y te dijo, Dani. Estudia la Biblia. ¿Y cuántos de tus compañeros también fueron invitados a estudiar la Biblia? ¿Cuántos? Incluso en tu familia, quizás. Varios fueron invitados a estudiar la Biblia, pero solo tú tomaste el coraje de hacer. Es verdad. ¿Pero por qué? Porque eso es un milagro de Dios. Sí. No es un mérito humano. Un milagro no es algo explicable, porque si fuese explicable, si hubiese un paso a paso, cualquier humano lo replicaría. Y ya no sería milagro. ¿Cuál es el significado de milagro? Es algo inexplicable. Sí. Hay veces queremos en la Biblia darle explicación a los milagros. Cuando alguien nos pide explicación, no sé si ya te ha pasado. Sí. Entonces tú quieres explicar de por qué la evolución es compatible con Adán y Eva. Y comienzas a pensar en genética. No es que la genética y tú sabes las células y no sé qué. Y que quieres darle una explicación a algo que es un milagro. Sí. La vida es un milagro. Es verdad.
Sí. Por más que haya evolución o no, ¿de dónde salió todo eso? La vida es un milagro. Sí. A mí siempre una escritura que me deja así, wow, pensando es cuando Josué oró, ¿recuerdas? Para que el sol parara. Ay, sí. Y algunos, no, pero eso es inexplicable, pero los físicos ahí se levantan y no, pero ¿cómo va a pasar eso? Y no sé qué, y la gravedad, pero y las leyes de Maxwell, y comienzas a hablar cosas que ni siquiera entiendes. Yo no entiendo de física, por ejemplo. Pero eso es un milagro. Sí. La física no está para explicar milagros. Wow. Es simplemente para explicar fenómenos que vemos. Y solo explicarlos. ¿Se entiende? Entonces, no podemos buscarle. Hay veces queremos entender todo. Sí. Explicar todo, ¿sabe? Esto y esto. No, yo voy a ser discípulo cuando estudie toda la Biblia. ¿Ya te han dicho eso? ¿Sí? ¡Wow! Imagínate, esa persona nunca va a ser discípula. Porque ¿cuándo vas a entender toda la Biblia? Nunca. Sí. Lo que nosotros entendemos es lo básico para ser discípulos. Pero después necesitamos aprender todo lo que Jesús enseñó. Eso. Aprender a obedecer. Eso. Muy bueno. Ese es el poder de un milagro. Pablo aquí estaba compartiendo algo extraordinario que pasó en su vida. Y quizás eso es lo que pasó en tu vida, algo extraordinario, de la nada. Entonces, para mí eso es increíble cuando escucho la conversión de nuevas personas. Sí. Entonces, cuando escuchas la conversión de Lisette. Vamos. Lizzie. Sorry. Antes era Lisette. Ahora es Lizzie, amén. Cuando escuchas a Juanita, que fue bautizada la semana pasada. Es un milagro. Toda conversión es un milagro. Toda conversión no es el mérito de nadie. Para mí, sin duda alguna, es un milagro poder haber ido a Brasil a estudiar una maestría, un doctorado, y varios de mis compañeros que fueron, que también conocieron los estudios bíblicos, no decidieron continuar. Sí. Yo recuerdo, al primero que llamé después de bautizarme fue a mi mejor amigo. Él comenzó a estudiar, pero paró. Muchas personas son llamadas, pero pocas escogidas. Sí. Porque ese es el milagro de Dios. ¿Cuánto compartes de los milagros de Dios en tu vida? Wow. Vamos. ¿Cuánto ves siquiera eso como un milagro? Porque a veces pensamos que no, yo ya me he superado. Y cuando compartes tus logros, estás compartiendo nada más que superación personal. Antes yo era así, ahora soy así. Antes yo era así, ahora soy así. Antes yo hacía eso, ahora hago esto. Y ni siquiera hablas sobre Dios en ese proceso. Ni siquiera es el poder de Dios en tu vida. Quizás es el poder de la autoayuda en tu vida, el poder de la psicología en tu vida. Pero ¿cuánto compartes los milagros de Dios en tu vida? Muy bueno. Es necesario primero ver el poder de Dios. Muy bueno. Cuando recuerdas de dónde Dios te sacó y ves lo que Dios hizo en tu vida, Vamos allí. entiendes el poder de Dios en tu vida, recuerdas que es un milagro de Dios. No es un milagro tuyo, es un milagro de Dios en tu vida. Muy bueno. Y eso es lo que Pablo está compartiendo. Habló de su vida, ahora habló de un milagro, de algo extraordinario que solo Dios podría hacer. Y después, ¿qué sucedió? Versículo 12. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre.
ahora vemos algo más profundo. ¿Recuerdas? Pablo se había quedado ciego y después llegó Ananías. Ananías, que si tú lees en Hechos 9, dice que ni siquiera quería acercarse a Pablo. ¿De verdad? Porque tenía miedo. ¿Cómo me voy a acercar a Pablo? ¿Qué me va a hacer? ¿Estás loco? Ángel, ¿cómo así me vas a mandar a Pablo? Pero él vive ahí. ¿Qué me van a hacer ahí? Wow. ¿Qué me va a hacer? Y aún así, él escuchó la palabra, fue hasta Pablo y ¿qué le predicó? El mensaje. Primero lo curó. Sí. Primero le abrió los ojos, pero no se trataba sobre abrirle los ojos. Le dijo, y ahora, ¿qué esperas? Wow. Levántate. Bautízate y lávate de tus pecados. Porque, ¿qué iba a hacer Pablo? Ahora él iba a ser un testigo de la palabra de Dios para muchos. Vamos. ¿Qué estaba compartiendo aquí? El mensaje de salvación. Tercer punto, da testimonio sobre tu mensaje. Entonces, Ananías simplemente podría haber curado a Pablo. ¡Qué milagro extraordinario! Imagínate que Pablo después de 3 días ciego pueda volver a ver. Y muchas veces eso es lo que el mundo busca. Sí. Lo que nosotros buscamos. Buscamos milagros que nos curen solo de las cosas físicas. Buscamos milagros que nos curen de tal vez la falta de dinero. Sí. Milagros que nos curen de traumas que podemos tener en el pasado. Milagros que nos curen de deseos que podemos tener pero no están siendo atendidos por Dios. Sí. Todo el mundo quiere milagros. ¿Quién no quiere milagros? Pero el mensaje no se limita a milagros. El mayor milagro y el verdadero milagro es cuando una persona entra en el reino de Dios. Vamos, Vivi. Ese sí es un milagro. Porque imagínate cuánto tiene que cambiar el corazón de una persona para entrar al reino de Dios. Sí. Si no puedes imaginarte eso, piensa en tu vida. ¿Cuánto tuviste que cambiar? ¿Cuántas cosas tuvieron que cambiar? ¿Cuántas cosas aún deben cambiar? Tú sabes que deben cambiar. Tu discipulador sabe que deben cambiar. ¿Sí? ¿No, Freddy? Tu enamorada sabe que deben cambiar. Tu esposa sabe lo que debes cambiar. Pero la vida no se limita a eso. El verdadero milagro es cuando alguien hace de Jesús su Señor y Salvador. Y muchas veces nosotros solamente compartimos o invitamos a alguien para un evento social y no para predicar el mensaje de la palabra. A veces solo hablamos, pero es que soy parte de un grupo chévere, un grupo bacán. Tenemos charlas bíblicas, damos comida. Hay juegos, hay dinámica. ¿Y cuánto predicas el mensaje de la palabra? Ananías no tenía miedo de Pablo porque simplemente, es que le voy a abrir los ojos, claro que me va a querer, yo le voy a hacer un milagro, claro que me va a amar. Ananías tenía miedo de predicarle el mensaje, porque eso confrontaba su religiosidad. Eso confrontaba sus tradiciones. Imagínate, Ananías le estaba diciendo que él crea en Jesús, se arrepienta y se bautice. Sí. E encima le dice, ¿qué esperas? Wow. ¿Qué esperas? Si tú estás estudiando la Biblia y sigues estudiando la Biblia hace tiempo, esa es la pregunta que Dios hace para tu vida. Wow. ¿Qué estás esperando? Dilo. ¿Estás esperando que algo fuerte pase en tu vida para ahí sí recién tomar decisiones? Es tu decisión al final, porque Dios te dio el libre arbitrio. Dios te dio la libertad de escoger lo que quieres, pero ese mismo Dios te pregunta, ¿qué esperas?
¿Qué falta? ¿Falta otro ejemplo? ¿Otra persona que estudie la Biblia contigo? Tal vez ya es el tercer discípulo, cuarto discípulo que está intentando estudiar contigo, pero aún no dejas eso. Porque después dice, no, levántate, bautízate y lávate de tus pecados. Y por eso nosotros entendemos que no es el bautismo el que salva. No es el arrepentimiento el que salva. No es la fe la que salva, sino es Dios. Pero Dios a través de la fe, del arrepentimiento y del bautismo. Amén. Imagínate, aquí Pablo ya había visto al propio Jesús. ¿Cómo se sentiría alguien de ver a Jesús? Iluminado, ¿no? Wow, yo vi a Jesús. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Yo vi a Jesús. Pero Pablo fue humilde. Y él entendió, no basta creer en Jesús. No basta con decir, wow, yo vi a Jesús, yo vi un milagro. Si tú puedes haber visto milagros, más que yo incluso, más que cualquier persona. Pero eso no te hace salvo. Un milagro no te hace salvo, no te hace mejor o peor que alguien. Un milagro, porque ni siquiera es de ti, es de Dios. Es verdad. Dios puede hacer milagros, la Biblia dice, con quien cree y con quien no cree. Es verdad. Pero después nos llama a lavarnos de nuestros pecados. Nos llama a buscar el perdón de nuestros pecados. ¿Y en qué momento Pablo se iba a lavar? Iba a recibir el perdón de sus pecados en el bautismo. Pero no en cualquier bautismo. No un bautismo porque, Pablo, es la única fecha que tengo libre. ¿Te bautizas o no? O si no, el próximo año. No fue por eso. Pablo, es que nosotros todos aquí nos bautizamos. Si no eres parte de esta comunidad. No era por eso. Él solo le predicó el mensaje. ¿Tú crees? Arrepiéntete. Sé un testigo de las palabras de Dios y bautízate. Imagínate cuán confrontante era ese mensaje para toda esa muchedumbre de judíos. Pablo había sido abierto sobre su vida. Después él compartió el milagro que Dios hizo en su vida. Pero ahora él está yendo a la herida. Está yendo donde nadie quiere escuchar. Si hasta ahí las personas escuchasen, dirían, bueno, déjalo libre. Pero ahora él está compartiendo el mensaje. Un mensaje que confrontaba a todas esas personas. Por eso la defensa de Pablo no es para defenderse para que lo suelten. La defensa de Pablo es para predicar el mensaje de Dios. Amén. Nosotros no estamos aquí simplemente para dar un mensaje chévere, un mensaje de superación, un mensaje de ahora vas a ver, ahora vas a salir de eso. Ahora, no es aquí teoría de la prosperidad. O sea, hay iglesias, si tú quieres puedes buscar, que te van a decir, si das el diezmo se retorna 10 veces. Si quieres busca eso. Esta no es la iglesia que te ofrece eso. No es la iglesia que te ofrece milagros, es la iglesia que quiere vivir el mensaje de salvación, amén. Pero la pregunta para ti es, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para obedecer la palabra de Dios? Muy bueno. ¿Y a qué punto Pablo fue capaz de predicar el mensaje? Continuamos leyendo versículo 17. Vamos. Hasta el final. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra. Ese tipo no merece vivir. Imagínate la amenaza que Pablo recibió ahora. Pablo continuó dando el mensaje. Pablo dijo, después que él se había convertido, él recibió otra visión y Dios le dijo, sal de Jerusalén. Porque recuerdas, ¿cuál era
la visión de Dios para la vida de Pablo, él iba a ser el testigo para los gentiles. Exacto. Cuando él ni siquiera se veía como tal, incluso como discípulo, él no se veía así. Él decía, no, pero mejor sigo predicando aquí en Jerusalén, ellos ya me conocen, de sinagoga en sinagoga. ¿Me entiendes? Él quería hacer de su forma. No sé si ya te ha pasado a ti, hay veces como discípulo, quieres hacer las cosas a tu forma. Hay veces somos así. ¿De verdad? La reunión es a las 10 en punto, pero quiero hacerlo a mi forma. Entonces 10 y 5 no pasa nada. 10 y 10 no pasa nada. Y alguien te tiene que hablar en el discipulado. Alguien te tiene que confrontar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hizo con el propio Pablo. Le dijo, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Por más que Pablo le dio sus razones, no, Dios, es que yo prefiero quedarme aquí en Jerusalén, yo prefiero estar así, no sé qué. Él dijo, el propio Dios le replicó y le dijo, vete. ¿Por qué? Porque vas a predicar a los gentiles. Y quizás a eso le daba miedo a Pablo. Quizás él quería hacer las cosas de nuevo, de su forma, porque era un poquito más confortable. Pero en ese momento, ¿qué vemos? Que Pablo estaba luchando con Dios. ¿Y después qué hizo Pablo? ¿Escuchó a Dios o se quedó con su forma? Escuchó a Dios. Y por eso se plantaron tantas iglesias, amén. Por eso él hizo 2 viajes misioneros hasta aquí, Hechos 22. Plantó a varias iglesias, varias ciudades. ¿Recuerdas? Berea, Tesalónica, Atenas, Corinto. En Corinto, ¿qué tenía Pablo? Tenía miedo, pero aún así siguió predicando la palabra de Dios, amén. Pablo se rindió ante el mensaje. Pero él nos recordó de un gran mártir. Un gran mártir en la fe, que era Esteban. Esteban, que era, dice, tu testigo Esteban. Que en otras versiones también dice, si tú tienes ahí una letrita, dice la B, mártir. Porque testigo y mártir tienen la misma raíz en griego, que es martis, que es dar testimonio. Dar testimonio al punto de derramar tu sangre. Último punto, da testimonio con tu sangre. Sí, es importante predicar el mensaje, pero ¿con cuánto esfuerzo predicas el mensaje? Porque a veces predicamos una vez, ya nos rechazan y nos sentimos mal. Nos sentimos heridos y ya no queremos hacerlo otra vez. No sé si ya te ha pasado. O incluso derramas tu sangre, derramas tu tiempo, tus energías para estudiar la Biblia con alguien. Y el último estudio, donde ya quizás tú siempre salías de tu trabajo cansado con todo, pero igual así, tomabas el bus, un tráfico enorme, ibas al estudio para ayudar a esa persona, tal vez ibas hasta su casa, ibas cerca a su distrito, y tú dices, wow, estoy dando mi corazón. Y vas el último estudio. Entonces tú piensas, wow, la última vez que voy a tomar este bus, la última vez que voy a ir hasta ahí. Y llegas y realmente fue la última. Porque la persona decidió no ser discípulo. ¿Pero estás dispuesto a derramar tu sangre así? A veces solo queremos derramar nuestra sangre con resultados positivos. Pero estamos dispuestos a derramar nuestra sangre aun cuando no veamos resultados. Estamos dispuestos a derramar nuestra sangre aunque después que tú hayas hecho estudio bíblico con todas esas personas digan, ese tipo no merece vivir. Esa mujer no merece vivir, bórrala de la tierra. Y quizás hoy en día no enfrentamos persecución física. Nadie te va a querer quizás acuchillar, no te va a querer matar, no te va a querer apedrear. Pero hoy en día podemos vivir una vida de borrar la vida del otro por medio de la indiferencia. O por medio de, ya no le sigo en Instagram. Que sienta el dolor, que no le sigo en Instagram.
O te bloquean. ¿Ya ha pasado? ¿Te han bloqueado en el WhatsApp? ¿Te han bloqueado? O hablan de ti en un grupo, ¿me entiendes? Quizá eso es lo que enfrentamos hoy en día. Pero incluso ese puede ser nuestro corazón cuando alguien confronta algo en nuestra vida. En el discipulado. Cuando alguien habla en el discipulado un tema que no quieres, a veces no sientes como, wow, no quiero ver a esa persona. Dios, borra a mi discipulador de la tierra. Porque está hablando de ese tema que no quieres. Está hablando de ese tema espinoso en tu vida que prefieres no ser abierto. Eres abierto con todo. Pero esta semana fue así, fue increíble. Luché un poquito con esto y no sé qué. Y ahí tu discipulador te dice, ¿y cómo está tu pureza? Y ahí tú, que lo borres de la tierra. O tu discipuladora te pregunta, ¿y tienes amargura con alguien? No, que lo borres de la tierra. Y queremos borrar a esas personas de nuestro corazón. Queremos que no nos hablen de ese tema. Y eso eran esos judíos religiosos en ese momento. Ellos, no, que no me hables de eso. Háblame de cualquier cosa, pero no me hables del cristianismo. No me hables de seguir a Jesús. No me hagas recordar de ese tal Esteban. Nosotros lo matamos, claro que lo matamos. Y Esteban estuvo dispuesto a predicar el mensaje hasta derramar su sangre. Y eso es lo que hace un discípulo de Jesús. Sí. Un discípulo de Jesús predica el mensaje hasta derramar su sangre. Amén. Amén. Para mí, un ejemplo vivo es nuestra querida hermana María Pizarro. Porque ella estaba dando testimonio del mensaje aún en su lecho de cama. Porque ella estaba dando el testimonio aún cuando estaba en un momento de gran sufrimiento. Sí. ¿Cuál es nuestro corazón? Todos quieren morir como mártires. Todos quieren un día quizás ser recordados como Esteban. ¡Wow! Un gran mártir. Pero para morir como mártir, tienes que vivir como mártir. Wow. Morir es fácil. Morir es lo final. Pero ¿estás dispuesto a vivir como un mártir? Vamos. Porque cuando eres un mártir, estás derramando tu sangre, ese testimonio tiene mucho valor. Cuando las personas saben que no solo hablas de Jesús, no solo vas a la iglesia, sino que tú, después de tu trabajo, a pesar del cansancio, a pesar de todo, tú vas y compartes tu fe, tú vas y estudias la Biblia con otras personas. Eso sorprende a los otros. Y dice, wow, él no solo está hablando, está viviendo. Cuando tú eres un universitario y das todo tu corazón en tus clases, no faltas a tus clases, te despiertas temprano, a la hora. ¿Para qué? Para tener tu tiempo con Dios. Te despiertas incluso antes para poder orar, para estudiar la palabra. Vas a tu clase, prestas atención y a pesar de ello, evangelizas. Haces estudios bíblicos. Las personas van a ver, ¡wow! No es solo un religioso, no es alguien que solo está hablando de la boca para afuera. Es alguien que está viviendo lo que predica. Y ese debe ser el corazón de cada discípulo de Jesús. Ser mártires. Sí. Dar testimonio de la palabra de Dios. Y para terminar, fíjate en Apocalipsis 12. ¿Cuál es el poder del testimonio? Apocalipsis 12, versículo 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos, ¿quiénes? Nuestros hermanos, los discípulos. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Ese es el poder del testimonio. El poder del testimonio te salva a ti y puede salvar a otros.
El poder de tu testimonio del mensaje de la cruz puede hacer con que otros conozcan lo desconocido que es la palabra de Dios. Ese es el poder que tiene tu vida. Da testimonio sobre tu vida. Sé vulnerable. Sé abierto. Conecta con las personas. Impórtate por su vida. Sí. Pregúntales. Pregúntales por su vida. Pero no te quedes solo en ello. También habla de lo grandioso que Dios ha sido en tu vida. Sí. No lo increíble que eres tú, no todo lo que has conseguido, sino de cuán grandioso Dios es en tu vida. Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida. Comparte, da testimonio de tus milagros. Pero un milagro dura en esta tierra. Da testimonio del milagro que dura para toda la vida. El mensaje de salvación. El verdadero milagro, la conversión de una persona que no va a durar solo en esta vida, sino va a ayudarla por el resto de la vida eterna. Y finalmente, para dar ese testimonio, necesitas derramar tu sangre. Y nosotros derramamos un poquito. Solo un poquito. Quien derramó toda su sangre fue Cristo. Cristo derramó toda su sangre y por eso dice que nosotros podemos vencer al enemigo por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y el testimonio que damos. Amén. Que tu vida sea un testimonio. Que tu vida sea un testimonio de cuán increíble es vivir en el reino de Dios. De cuán increíble es ser un discípulo de Jesús y para Dios sea la gloria. Amén.